Mis padres cancelaron mi matrícula de la universidad para pagar un viaje a mi hermano consentido. Mi nombre es Javier, y si hay algo que he aprendido a lo largo de mi vida, es que no puedes elegir a tu familia, pero sí puedes elegir cómo enfrentas la traición cuando viene de las personas que deberían ser tu mayor apoyo. Desde pequeño, supe que mis padres tenían un favorito, y lamentablemente, ese no era yo. Mi hermano Marcos siempre fue el consentido, el que recibía todas las atenciones y el cariño, mientras yo me esforzaba, una y otra vez, por conseguir aunque fuera una pequeña muestra de reconocimiento. Pero la historia no solo es sobre favoritismo. Es sobre la traición definitiva que me llevó a tomar la decisión más dura de mi vida, abandonar a mi familia y nunca volver. Desde que era niño, me di cuenta de que había una diferencia abismal en la manera en la que mis padres trataban a Marcos y a mí. Él siempre fue el centro de atención, y todo lo que quería, de alguna forma, se lo concedían. Mientras tanto, yo era el segundo plato, la persona que estaba allí pero que no importaba tanto. Si quería algo, tenía que ganármelo, y cuando lo conseguía, nunca era suficiente. Uno de los primeros recuerdos que tengo de esta diferencia fue mi 8º cumpleaños. Marcos había cumplido 12 años unos meses antes, y mis padres le organizaron una fiesta enorme, con todos sus amigos, regalos caros, y una bicicleta nueva que él había pedido durante semanas. Su fiesta fue espectacular, con globos, comida, música, y juegos. Cuando llegó el momento de mi cumpleaños, pensé que me darían algo similar, o al menos, algo cercano a lo que le habían dado a Marcos. Pero me equivoqué. Mi cumpleaños fue apenas una cena familiar, con un pastel comprado a última hora y un pequeño juguete que ni siquiera era algo que había pedido. Recuerdo preguntarles a mis padres por qué no me habían hecho una fiesta como la de Marcos, y su respuesta fue: él es mayor, necesita más cosas, pero tú eres más joven y no lo entiendes. Me dolió mucho, pero pensé que tal vez, con el tiempo, las cosas mejorarían. No fue así. A medida que fuimos creciendo, la diferencia entre Marcos y yo se hizo aún más evidente. Marcos nunca fue un buen estudiante. Siempre le costó concentrarse en clase, y aunque no era un chico tonto, simplemente no se esforzaba. Sus notas eran mediocres, y mis padres siempre lo justificaban, diciéndole que lo importante era intentarlo. Si sacaba un 5 en un examen, hacían una fiesta, lo felicitaban y le decían que estaban orgullosos de él por haber pasado. Yo, por otro lado, me esforzaba al máximo. Siempre fui un estudiante aplicado, y sacaba buenas notas constantemente. Pero cuando llegaba a casa con un 9 o un 10, lo único que mis padres me decían era: bien, eso es lo que se espera de ti. Nunca hubo celebraciones, ni palabras de orgullo o aliento. Era como si mi esfuerzo no importara. Y lo peor de todo, Marcos lo sabía. Sabía que no importaba lo que hiciera, siempre sería el favorito, y se aprovechaba de eso en cada oportunidad. Recuerdo una vez, cuando tenía unos 14 años. Marcos quería salir con sus amigos, pero no tenía dinero. Me pidió que le prestara algo del mío, lo poco que había ahorrado con mucho esfuerzo de las propinas que me daban mis abuelos. Me negué, porque yo también estaba ahorrando para comprarme un videojuego que llevaba meses queriendo. Cuando Marcos se lo dijo a mis padres, ellos me obligaron a darle el dinero. Tu hermano lo necesita más que tú, me dijeron. Lloré esa noche, no solo por el dinero que me quitaron, sino porque me di cuenta de que nunca sería suficiente para ellos. El tiempo pasó, y cuando llegamos a la adolescencia, las diferencias se volvieron insostenibles. Mientras yo me enfocaba en mis estudios, Marcos vivía la vida como si no tuviera ninguna responsabilidad. A los 18 años, él no tenía planes de futuro, no quería estudiar ni trabajar, y pasaba la mayor parte de su tiempo saliendo de fiesta con sus amigos. Mis padres, en lugar de alentarlo a ser responsable, le seguían consintiendo todos sus caprichos. Yo, por otro lado, tenía claro que quería ir a la universidad. Había trabajado duro durante la secundaria, y gracias a mis buenas notas, conseguí una beca parcial para cubrir una parte de la matrícula. Pero aún necesitaba la ayuda de mis padres para el resto de los gastos. Pensaba que me apoyarían, que estarían orgullosos de mi esfuerzo y que, por fin, verían lo mucho que había hecho para llegar hasta aquí. Estaba equivocado. Unos meses antes de que comenzaran las clases en la universidad, escuché a mis padres hablando en la sala. Al principio, pensé que solo era una conversación normal, pero entonces escuché algo que me dejó helado.
Podríamos usar el dinero de la matrícula de Javier para pagar el viaje de Marcos, dijo mi padre, como si fuera lo más normal del mundo. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo podían siquiera considerar eso? Había trabajado tanto para llegar a la universidad, y ahora mis padres estaban dispuestos a sacrificar mi futuro solo para que Marcos pudiera irse de viaje con sus amigos. No lo podía creer. Me quedé en silencio, escuchando cómo discutían sobre los detalles, cómo planeaban cancelar mi matrícula sin siquiera decírmelo hasta el último momento. Esa noche, no pude dormir. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, pero sobre todo, una sensación de traición que nunca antes había sentido tan profundamente. Mis propios padres, las personas que se suponía que debían apoyarme, estaban dispuestos a echar por tierra todos mis esfuerzos solo para complacer a mi hermano. Era el colmo. Al día siguiente, decidí que no iba a permitir que mis padres me arrebataran mi futuro. Durante la cena, traté de confrontarlos sobre lo que había escuchado. Les dije que sabía de su plan para cancelar mi matrícula, que no podían hacerme esto, que necesitaba su apoyo para ir a la universidad. Pero sus respuestas me dejaron aún más devastado. Marcos necesita ese viaje, dijo mi madre, con esa voz calmada que usaba cuando trataba de minimizar mis sentimientos. ¿Ha estado pasando por mucho estrés y necesita relajarse? ¿Estrés? Pensé. Marcos no había hecho nada en su vida que le pudiera generar estrés. Mientras yo me esforzaba por sacar buenas notas y conseguir becas, él se dedicaba a vivir su vida de fiesta en fiesta. Mi padre no fue mejor. Me dijo que la universidad podía esperar, que siempre habría tiempo para estudiar, pero que Marcos necesitaba este viaje ahora. Esa fue la última gota. En ese momento, supe que nunca sería la prioridad en esa casa, que mi futuro no les importaba tanto como los caprichos de Marcos. Decidí que me iría. Esa misma noche, empecé a empacar mis cosas, sin decirles una palabra. Sabía que si me quedaba, nunca lograría nada en la vida. A la mañana siguiente, antes de que ellos se levantaran, me marché de casa. Me fui sin mirar atrás, sin decirles a dónde iba ni qué iba a hacer. Era mi única opción. Sabía que el camino que tenía por delante sería duro, pero también sabía que no podía seguir viviendo a la sombra de mi hermano consentido. Los años que siguieron fueron los más duros de mi vida. No tenía dinero, no tenía a nadie a quien acudir, y tuve que aprender a sobrevivir por mi cuenta. Al principio, conseguí trabajos de medio tiempo para poder mantenerme, desde trabajos en restaurantes, repartidor, hasta hacer cualquier cosa que me permitiera pagar las facturas. Fue agotador, pero no me rendí. Sabía que la única manera de salir adelante era seguir luchando. Durante el día, trabajaba largas jornadas, y por la noche, me dedicaba a mis estudios. Me matriculé en una universidad local, aprovechando las pocas becas que tenía y trabajando para cubrir el resto de los gastos. No tenía el lujo de disfrutar la vida universitaria como los demás, pero eso no me importaba. Sabía que cada sacrificio valdría la pena a largo plazo. Mientras tanto, mis padres nunca intentaron contactarme. No recibí ni una llamada, ni un mensaje. Era como si no existiera. Supongo que para ellos, yo siempre fui prescindible, y ahora que me había ido, podían concentrarse completamente en Marcos. No me sorprendió. Siempre supe que, para ellos, Marcos era el hijo que importaba, y yo solo era el de relleno. Finalmente, después de años de esfuerzo, logré graduarme. Fue uno de los días más felices de mi vida. Sabía que había conseguido algo grande, no solo porque había terminado mis estudios, sino porque lo había hecho solo, sin la ayuda de mis padres. No los invité a la graduación. No quería que estuvieran allí para un momento que ellos no habían ayudado a construir. Ese logro era mío y solo mío. Después de graduarme, conseguí un buen trabajo en una empresa tecnológica, y poco a poco, empecé a estabilizar mi vida. Finalmente, sentía que estaba en control de mi destino, que había superado las barreras que mis propios padres habían puesto en mi camino. Pasaron varios años sin que supiera nada de mis padres o de Marcos. Vivía mi vida en paz, sin la sombra del favoritismo constante que había experimentado en mi infancia. Pero todo cambió un día, cuando, de la nada, mis padres aparecieron en mi puerta. Al principio, me sorprendió verlos. No sabía por qué habían venido, y por un momento, pensé que tal vez habían venido a disculparse por lo que me habían hecho. Pero no era eso.
Pronto me di cuenta de que no estaban allí por mí, sino por Marcos. Necesitamos tu ayuda, dijo mi madre, con una voz que no había escuchado antes. Marcos está en problemas. Resulta que mi hermano consentido, el que siempre había sido protegido y mimado por mis padres, había acabado en la cárcel. Había cometido varios delitos, y ahora, mis padres necesitaban dinero para sacarlo. Me pidieron que les ayudara a pagar su fianza y los gastos de los abogados, como si fuera mi responsabilidad. No podía creer lo que escuchaba. Después de todo lo que había pasado, después de cómo me habían tratado durante toda mi vida, ahora venían a pedirme dinero. Ni siquiera habían intentado disculparse por lo que me habían hecho, simplemente esperaban que yo les diera lo que necesitaban porque Marcos lo necesitaba. Miré a mis padres y sentí una mezcla de tristeza y rabia. Durante toda mi vida, habían elegido a Marcos por encima de mí, sin importar lo mucho que me esforzara. Ahora, que su hijo consentido estaba en problemas, venían a pedirme que les ayudara a salvarlo. Me negué. Les dije que no iba a darles ni un centavo. Les expliqué que yo había construido mi vida por mí mismo, sin su ayuda, y que no les debía nada. Mi padre intentó enfadarse, diciendo que era mi deber ayudar a la familia, pero ya no me importaba. Por primera vez en mi vida, me puse a mí mismo primero. Les dije que no era mi responsabilidad solucionar los problemas que ellos mismos habían creado, y que Marcos estaba pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Mis padres se marcharon con las manos vacías, y esa fue la última vez que los vi. Hoy en día, vivo mi vida lejos de ellos, sabiendo que no necesito su aprobación ni su apoyo. Logré salir adelante solo, y aunque el dolor de la traición todavía me pesa, también sé que tomé la mejor decisión al marcharme. Mis padres eligieron a Marcos, y ahora viven las consecuencias de esa elección.